Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Y estamos en el capítulo 18, vamos a ver el día de hoy, aunque ahí aparece el capítulo 17, pero el capítulo 18 es la continuación de lo que se nos anuncia proféticamente en el capítulo 17, que es la condenación de la gran ramera. Por cierto, son términos fuertes los que utiliza la Escritura en relación a este sistema religioso, como vimos la semana pasada, y efectivamente ahí convergen dos figuras dentro de una misma escena. Tenemos por un lado la figura de la mujer, que representa el sistema romano, ya lo dilucidamos, ¿no es cierto?, el sistema del catolicismo romano, que está aliada, ¿no es cierto?, con las potencias del mundo, con los gobernantes del mundo, representados por las cabezas de esta bestia, que son, diríamos nosotros, el espectro geográfico de los imperios antiguos, pero con los cuernos, que en total sumarían 10 más adelante, lo que significa que el anticristo va a gobernar con una confederación de 10 bloques, en realidad más que países propiamente tal, 10 bloques. Algo de eso estuvimos viendo durante los estudios anteriores también. Esos 10 bloques son estos cuernos que aparecen ahí, y por supuesto también tenemos la religión del falso profeta, que va a salir sin duda alguna de esta gran ramera, que nunca va a desaparecer hasta que sea completamente destruida por la venida de nuestro Señor, ¿ya? Como lo vamos a ver ahora en el capítulo 18. Recordarles también que nos estamos acercando al final de la semana 70, que es el tema principal del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque solamente nos queda revisar el capítulo 18 de hoy, el 19, que nos va a hablar acerca de lo que está ocurriendo simultáneamente en el cielo con la iglesia. Van a ser las bodas del Cordero, ¿no es cierto? Fue tribunal de Cristo primero, después las bodas del Cordero, y la preparación para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y ese regreso va a estar marcado por la batalla de Armagedón, que, como dijimos, no va a ser una guerra de días, de semanas, probablemente sea algo de horas o incluso minutos, porque dice que el Señor mismo con la espada de su boca va a destruir inmediatamente a todos estos ejércitos que se van a reunir en ese lugar. Entonces, el capítulo 19 de Apocalipsis marcaría el final de la semana 70, que comienza con el rapto en el capítulo 4 de Apocalipsis, ¿no es cierto? Los primeros 3 capítulos son mensajes a las iglesias contemporáneas de aquella época en que escribió Juan, y un mensaje que trasciende también en el tiempo a todas las iglesias de la historia, ¿ya? De la historia. Y posteriormente el capítulo 4 inaugura con esta palabra griega tan importante que es metatauta, que significa la finalización absoluta de un periodo para dar comienzo a otro. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros como semana 70, como el estudio de esta profecía de Daniel, ¿no es cierto?, que dice 70 semanas están determinadas sobre tu ciudad, santa ciudad, y sobre tu pueblo, ¿no es cierto?, se cumplirían en el capítulo 19. Posteriormente tenemos capítulos 20, 21 y 22, donde nosotros vamos a ver el tema del milenio y después lo que se llama el estado eterno. El concepto de estado eterno es un concepto que no es precisamente un concepto bíblico, pero es un concepto teológico aceptado por el hecho de que nos va a revelar en parte cuál va a ser finalmente nuestro estado por toda la eternidad. Es bueno anticipar el hecho de que estos estudios o estos capítulos nosotros tenemos que verlos a la luz de una comprensión escritural, como siempre, pero donde no vamos a encontrar necesariamente muchos argumentos al respecto, porque constituye algo en lo cual nos encontramos verdaderamente lejos en un sentido, ¿no es cierto?, a lo menos 1000 años si el Señor viniera en este momento, y por lo tanto hay muchas cosas que ahí pueden resultar de carácter especulativo, pero hay muchas posiciones que no debiera ser así, porque en definitiva
nosotros lo que más entendemos de eso es precisamente los aspectos principales que Dios nos toca respecto al estado eterno, porque ahí va a aparecer el río de agua viva, va a aparecer el árbol, entonces la gente va a tratar de sacar conclusiones similares a, por ejemplo, al árbol de Génesis, y no necesariamente va a significar todo eso. Puede que sí, puede que no, ¿ya? Entonces, el Apocalipsis 18 es, como digo, la continuación de este capítulo 17, donde se nos revela la identidad de esta mujer, que es un sistema religioso poderoso, que, como dice la palabra, está sentada sobre las muchas aguas, que la misma Biblia la identifica como multitud de personas, y sobre todo esta característica de tener un poder político, económico, ¿no es cierto?, militar también durante muchos siglos de su existencia. No nos olvidemos que los ejércitos del Papa eran los que ejecutaron todas las cruzadas, ¿ya? Por lo tanto, el concepto de poder militar en algún momento lo tuvieron explícito. Ahora, hay toda una orden que son específicamente los jesuitas, que constituyen un movimiento, podríamos decir, militar en el sentido de la existencia, que es a partir de Martín de Loyola, que era un militar, ¿no es cierto?, renegado en un sentido, y que en definitiva practicaba espiritismo, fue atrapado por la Inquisición, y él habla con el Papa y le dice efectivamente que él está preparando una orden para vivir, ¿no es cierto?, vivir y morir por el Papa. Vivir y morir por el Papa. Los jesuitas vienen a cumplir la misma función que cumplían la guardia pretoriana del Imperio Romano. El Imperio Romano, o el emperador romano, tenía una guardia de confianza, que era una legión de soldados que se le llamaba los pretorianos. Esos soldados no iban al campo de batalla, esos soldados no estaban en las conquistas que hacía Roma y que hacía con los soldados regulares, sino que los pretorianos tenían la función de proteger la vida del Papa, ¿ya? Entonces, de ese hilo es que Martín de Loyola justamente se agarra para poder formar esta orden de los jesuitas. Pero la clave, ¿no es cierto?, de estas relaciones íntimas. Recuerden ustedes que la relación de fornicación, que se usa como una identificación simbólica de lo que ocurre, tiene relación con el hecho de que es una relación íntima, pero no una relación íntima como el matrimonio. En el matrimonio, la intimidad, el matrimonio consiste en renunciar o darse al otro. Ese es el concepto del matrimonio, ¿no es cierto? En este concepto no se está renunciando a uno mismo, ni tampoco se está dando al otro, sino que se está haciendo un negocio con el otro. Estoy entregando algo para recibir algo, ¿ya? Esa es una relación fornicaria en principio. Entonces, todo eso es lo que se gesta a partir de la historia de este sistema. Ahora bien, también la identificación de los colores, en fin, de toda la ornamentación y sobre todo del tema de la abominación que constituía el sacrificio de la misa, ¿ya? También nos entrega la educación geográfica, y lo que vamos a ver en el capítulo 18 es la continuación de la caída de este movimiento o de este sistema, no movimiento, de este sistema, que quizás nosotros no tenemos tanta información al respecto, a pesar de que hoy día hay mucha información en comparación con algunas décadas atrás, pero aún así hay mucho bajo la mesa, ¿no es cierto?, que probablemente nunca llegaremos a conocer. ¿Por qué? Porque este es un sistema que entrelaza todos los aspectos relevantes del quehacer humano. Ellos tienen influencia a nivel de todo el mundo. No es una influencia localizada, no es una influencia específica en algunos lugares, sino que es una influencia a nivel de todo el mundo. Y su influencia es política, es económica, ¿ya? Hoy día es económica. La parte militar, ¿no es cierto?, está de alguna manera sublimada, pero también existen movimientos que están dentro del mismo sistema que favorecen todo lo que es, en definitiva, la acción bélica, ¿ya? Ahora bien, el capítulo 18 lo vamos a leer completo, vamos a escuchar y vamos a seguir la lectura, y vamos a hacer énfasis solamente en algunos aspectos, porque lo importante de esto es que este capítulo 18 es la consumación de esta condena.
El capítulo 17 es la condena, el capítulo 18 ya es la consumación de esta condena. Entonces, capítulo 18 de Apocalipsis, titulado La caída de Babilonia. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras, en prepararle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra, que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perla, de lino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas! Pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Ya. Bueno, como ven, es la consumación de la caída o de la condenación que hay en el capítulo 17 sobre esta ciudad, que es una ciudad, que es un sistema, ¿no es cierto?, principalmente de carácter religioso, pero con implicancias políticas a todo nivel y, por supuesto, también de carácter económico. Cuando el apóstol Juan, ¿no es cierto?, recibe esta revelación
en la isla de Patmos del Apocalipsis, ya habían transcurrido por lo menos 5 siglos de la caída de la Babilonia histórica. ¿Ya? Por lo tanto, el apóstol Juan le llama la atención que se hable de una Babilonia o de Babilonia en circunstancias de que esa Babilonia histórica ya había sido destruida 5 siglos antes y que nunca más se había vuelto a levantar según la profecía que el mismo Señor había puesto sobre esta ciudad. Por lo tanto, lo que ratifica eso es el concepto que se traslada en el tiempo a el tipo de ciudad que iba a ser esto, el tipo de abominación, el tipo de injerencia que tenía específicamente Babilonia. Fíjense ustedes que los imperios como el egipcio eran imperios paganos igual, pero los egipcios, que eran un imperio poderosísimo, nunca se sabe de ellos una práctica tan depravada en términos sexuales como lo eran los babilonios, ¿no es cierto? Como lo fueron en algún momento también los griegos y los romanos, no así los persas. Por lo tanto, Babilonia representa toda esa corrupción que no solamente tiene que ver con lo suntuoso y con el tipo de vida que llevaba la corte de Nabucodonosor específicamente, sino también con el tipo de sociedad y cultura, ¿no es cierto?, y forma de ver la sexualidad que existía en Babilonia, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, el apóstol Juan tiene en su mente la Babilonia histórica, y el Espíritu Santo, a partir de la caída de esa Babilonia histórica, va a hacer un paralelo casi exacto de la caída de la Babilonia histórica con la caída de esta Babilonia que para Juan era futuro y para nosotros también. Y es así, por ejemplo, que nosotros tenemos en el versículo 2, capítulo 18, versículo 2, dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Y si vamos a Isaías capítulo 21, versículo 9, vamos a encontrar un paralelo. Y he aquí, vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Ya. Ese es Jeremías. Los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel son los que hablan de la caída de esta Babilonia porque son los 3 profetas mayores que se encuentran en el periodo contemporáneo a esta situación. Algunos poco antes, otros poco después, pero todos tienen como tema en común también el cautiverio babilonio que sufrieron los hebreos durante, ¿cuánto tiempo estuvieron cautivos en Babilonia, Judá? 70 años, ¿no es cierto? 70 años. Entonces, durante esos 70 años, Isaías primero, Ezequiel después y Jeremías después, Isaías, Jeremías y Ezequiel son los profetas que escriben sobre esta situación, y si nosotros leemos otra vez, vamos a ver el paralelo con lo que nos está diciendo Apocalipsis. Claro que aquí el profeta se está refiriendo a la caída de la Babilonia, podríamos decir nosotros, caldea, histórica, ¿ya? Juan, esa misma figura, la trae, pero la traslada a la Babilonia futura, ¿ya? Al tipo de ciudad como Babilonia futura. Vamos a Jeremías 50, 39. Primero hacemos un alto en el versículo 23 para saber que todo lo que está hablando el profeta ahí tiene que ver con esta caída de Babilonia. Dice el versículo 23. Como fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra, ¿cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones? Entonces ahí empieza a hablar acerca de esta situación y nos estacionamos en el versículo 39. Por tanto, allí morarán fieras del desierto y chacales. Morarán también en ella polluelos de avestruz. Nunca más será poblada, ni se habitará por generaciones y generaciones. Ya, si tú ves, es el paralelo exacto con el capítulo 18, versículo de Apocalipsis, que habla de guarida de demonios, espíritus inmundos, albergue de toda ave inmunda. Las avestruces, por si acaso, para los hebreos, es un ave inmunda. ¿Ya? Entonces, vemos ahora Isaías 48, 20. O ahí mismo en Jeremías 58, antes de ir a Isaías, 58. Huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Le dice al pueblo de Israel, huid de Babilonia. Cuando los judíos, porque fue el reino del norte, Judá, el que fue llevado cautivo a Babilonia, el reino del sur, el reino del norte fue cautivo
siglos antes, por los asirios. Entonces, el reino de Judá, que fue llevado cautivo por los babilonios, vivieron 70 años ahí. La generación que nace en Babilonia, la generación de judíos que nace en Babilonia, fue una generación que, dice la historia, mucha de la gente judía no quiso volver a Jerusalén, no quiso volver a Israel. En Babilonia, los judíos aprendieron a negociar, ¿no es cierto? Superaron a sus maestros, a negociar, aprendieron las matemáticas, aprendieron una serie de ciencias que incorporaron a su cultura, ¿no es cierto? Y comenzaron, y muchas familias prosperaron en Babilonia y no quisieron regresar, ¿ya? Recuerdan ustedes que hay 2 regresos. El primero es con Nehemías y después con Zorobabel. Son 2 regresos y durante esos 2 periodos de regreso hubo una cantidad importante de judíos que no volvió, que se quedó, ¿ya? Entonces, eso también es importante porque el llamado de Dios es a salir de ella, pueblo mío. Y quiero llevarlo al versículo, capítulo 18, al versículo 4 de Apocalipsis, que aquí en el capítulo 4, en el capítulo 18 de Apocalipsis está hablando de esta Babilonia, no de la histórica, sino de la futura, la que va a venir, ¿no es cierto?, de la mujer del capítulo 17. ¿Se entiende eso? Lo que estamos viendo es un paralelo entre lo que el profeta Jeremías, el profeta Isaías y el profeta Ezequiel dijeron sobre la caída de la Babilonia caldea, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo toma esa misma figura para relatarle proféticamente a Juan el apóstol, ¿no es cierto?, 5 siglos después de la caída de la Babilonia caldea, cómo es que de la misma manera que ésta cayó, ésta iba a caer. ¿Ya? Ese es el punto. ¿Ya? El versículo 4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. A diferencia de la Babilonia histórica, aquí está hablando también de plagas. La Babilonia histórica fue destruida por ejércitos, específicamente los medo-persas. Pero la Babilonia del futuro, la Babilonia, ¿no es cierto?, de Roma, va a ser destruida no por ejércitos, sino por plagas. Recuerden ustedes las 7 copas, todo lo que en definitiva está cayendo sobre la tierra. Por lo tanto, lo que está diciendo ahí es para la Babilonia futura, pero dice algo muy importante, dice, salid de ella, pueblo mío. Eso significa, y es un mensaje a lo largo de toda la historia de la iglesia, Dios está diciendo a su pueblo que está dentro de ese sistema. Cuando tú y yo, por ejemplo, antes de ser cristianos bíblicos, nacidos de nuevo, ¿cuál era el sistema a través del cual nosotros nos relacionábamos con Dios, los que se relacionaban con Dios? Probablemente la gran mayoría de los que están aquí salieron del catolicismo romano, ¿no es cierto? Entonces el Espíritu Santo los sacó de ahí, porque es una orden del Espíritu Santo sacar al pueblo de Dios de Babilonia. Por eso es que no puede existir un cristiano nacido de nuevo que esté creciendo en la fe que vuelva al sistema. ¿Por qué? Porque dolorosamente, en muchos casos, Dios le irá mostrando a través de su palabra qué clase de sistema es ese. Mucha gente dice, por ejemplo, pucha, es que yo me siento traicionando a la iglesia. En primer lugar, no está traicionando a la iglesia porque la iglesia no es esa. Esa es una religión, la más poderosa, la más potente, pero no es la iglesia. La palabra eclesía se aplica para aquellos que están afuera del sistema, sacados por la sangre de Jesucristo. Entonces, el tema pasa por el que nosotros como personas, como seres humanos, tendemos a ser más sentimentalistas que escriturales. Entonces las respuestas son, yo siempre lo he hecho así, toda mi vida ha sido así, no puede ser que estén equivocados, pero yo siempre les pregunto, ¿qué más argumentos necesitan para tomar una decisión? Porque ustedes no están traicionando a Dios, o sea, no están traicionando un sistema, ustedes están dándole la espalda a Dios. Porque lo que dice acá, lo dice Dios, no lo digo yo. No lo dice ningún hombre. Es la palabra de Dios que estamos mandados a predicar. Y por eso es que es tan importante, y esto va siendo gradual. Lo que no es aceptable es que alguien que
tenga 5, 6 años o 3 o 4 años en la iglesia y que esté siendo entrenado, que esté siendo informado, que venga y me pregunte, ¿puedo ser madrina de bautismo de mi sobrinita? O sea, esa pregunta ya no se pregunta. Si es que ha sido una persona que está siendo instruido, por lo menos lo que a mí me corresponde. Obvio que no, porque dice, no participes de las obras de las tinieblas. Entonces la gente dice, pero es que, y ahí viene el sentimentalismo, pucha, es que se va a enojar, porque yo, y acá, y allá. Bueno, el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dijo? Yo no vine a traer paz, vine a traer conflicto. Por causa de la verdad se va a poner la mamá contra el hijo, y así sucesivamente van a haber discusiones partiendo por la misma casa. Un cristiano verdadero es sacado. La palabra salir que aparece ahí es una palabra que significa ser arrancado de raíz. No es salir con elástico. No, es salir, es ser desarraigado de ahí. Aborrecer el sistema, pero amar a las personas que están adentro es nuestro deber. Por eso oramos por ellas. Por eso la muestra de amor más grande que tú tienes hacia esas personas que están cautivas, donde tú estuviste cautivo alguna vez, es hablarles la verdad. Con palabras sazonadas con sal, como tú quieras, pero hablarle la verdad. Orar por ella. Invertir tiempo en ella. Si es un hijo, una hija de Dios, el Espíritu Santo va a usar la valentía que tú has tenido para sacarlo de ahí. El llamado de Dios es salir de ella. ¿Cualquiera? No, pueblo mío. Tú y yo éramos pueblo de Dios antes de nacer. Se manifestó Dios en nosotros y nos sacó a su debido tiempo de ese sistema. ¿Ya? Por eso es que cuando en esta parte del mundo alguien se declara ateo, bueno, y en casi todo el mundo, cuando alguien se declara ateo, lo que está diciendo, yo no soy católico, yo no creo. ¿Por qué? Porque este sistema se ha encargado de crear la visión de Dios a través de ellos, no a través de la Escritura, por medio de todos los dogmas inventados que contradicen abiertamente la Escritura, Entonces, eso, hermanos, es el sistema, ¿no es cierto?, que estamos analizando. El paralelo que ve el apóstol Juan es el mismo sistema babilónico, ¿no es cierto?, que existía en la antigüedad, pero reforzado, crecido y con un alcance absolutamente mundial. El imperio babilonio no pasó del Medio Oriente. Aquí está Babilonia, aquí está Israel. Esto es parte de la península arábiga, ¿no es cierto? Aquí está Elam, es uno de los nombres que recibe también Persia, que hoy día es Irán, los elamitas. ¿Se acuerdan en el libro de los Hechos cuando dice que empezaron a hablar algunos en lenguas elamitas? Se está refiriendo lenguas iranías, ¿ya? No hablaban bla, 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 bla. No, los elamitas le entendieron perfectamente las maravillas de Dios porque eran idiomas, ¿no es cierto? Esto era el imperio babilonio. El imperio romano fue el más grande y este es el que geográficamente se va a resucitar en esas 7 cabezas, ¿ya? En esas 7 cabezas y en esas 10 federaciones, que es con lo que el anticristo va a gobernar al resto del planeta. Estas 10 federaciones que estudiamos en alguna oportunidad van a estar enmarcadas dentro de este territorio. De aquí van a salir los cuernos. Pero si nos damos cuenta, el imperio babilonio sumamente reducido, y su duración no fue más de 4 siglos. Sin embargo, el imperio romano, contando la época imperial, que fueron, contando la caída del imperio romano Oriente, o desde ese punto, fueron más de 1000 años, sumado a los 1500 años, o casi 2000 años tiene el imperio romano, ¿ya? El imperio romano, graficado, ¿no es cierto?, por la bestia y la mujer. Entonces, la importancia de la caída de Babilonia es que efectivamente es ahí donde el sistema mundial finalmente va a ser destruido. Y dice más abajo, ¿no es cierto? Versículo 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se acordó de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. La venganza, cuando el Señor dice, mía es la venganza, se está refiriendo, no tomes tu venganza en tus manos, tú sé valiente, proclama la verdad. Por proclamar la verdad,
¿no es cierto?, miles y miles de hermanos y hermanas nuestras en otra época fueron quemados, ¿ya? Europa tiene aberración hacia el cristianismo, ¿no es cierto?, por causa de la historia que el catolicismo romano ha tenido en Europa. Esto es tan literal, no nos olvidemos. Martín Lutero salió de ahí, era un monje. Juan Calvino era un monje. Savonarola era un monje. Juan Hus iba a ser cura. Dios los sacó de ahí y esos hombres, por nombrar algunos de los muchísimos que pagaron con su vida, ¿no es cierto?, finalmente salen también de este sistema. Salen de este sistema y tuvieron la valentía de enfrentar al sistema cuando el sistema era amo y señor no de Europa, sino que del mundo. No se olviden que eran dueños de estas tierras también, de todo este territorio. Por eso es que ellos tienen la inmobiliaria más grande del mundo, porque tienen terrenos en México, en Chile, en todas partes, terreno. ¿De dónde fue? ¿Es una herencia de quién? Son posesiones que ellos adquirieron, ¿no es cierto?, y que usurparon de las tierras, Entonces, por eso cuando hablan de devolver cosas ellos, ¿ya? Si hubiera que devolver cosas, ellos tendrían que devolver prácticamente gran parte del territorio del planeta, no solamente de Europa. Entonces, en Europa nadie puede hablar sobre el cristianismo. ¿Por qué? Porque en definitiva existe una historia sangrienta en Europa, mucho más que en América, Por lo tanto, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que Él va a ejecutar ese juicio con el doble de dosis. Versículo 7, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, nunca el catolicismo ha sido perseguido, nunca el catolicismo ha sufrido, nunca, jamás, toda la vida han sufrido algunos católicos, estoy hablando del sistema, ¿no es cierto? Pero el sistema propiamente tal, la característica principal es que ha vivido en deleites. Dice, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, ¿no es cierto? Los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo del incendio, parándose de lejos. ¿Por qué? Porque era una prostituta. No hay compromiso. Ellos no están llorando por la gente, ellos están llorando porque el sistema deja de darle los dividendos que les daba. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Parándose de lejos, por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su tormento. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguna compra más sus mercaderías. O sea, se acabó el negocio, se acabó esto, se acabaron los paraísos fiscales, se acabó todo esta suerte, porque el Vaticano no produce nada, pero sin embargo tiene una riqueza incalculable. Y no estoy hablando de la riqueza pasiva, por así decir, que son todas las maravillas artísticas que tienen y que por supuesto también se apropiaron en toda Europa sobre todo, ¿no es cierto? Y hasta tesoros de aquí, de América, y allá en el Vaticano, oro del Perú y todas estas cosas. Hicieron la otra vez una exposición de la cultura azteca en el Vaticano. No sé si vieron esa noticia. Bueno, pero salían todos las típicas monicacos de oro y cuestiones. Y la pregunta, ¿de dónde salió eso? Se lo trajeron de allá cuando vinieron, entre comillas, a colonizar. O sea, la apropiación, toda esa cultura, ¿no es cierto?, está impregnada en nosotros. Por eso es que mucha gente se convierte a Cristo y sale del sistema, pero el sistema no sale de ella. Por eso es que tenemos tantos evangélicos que siguen muchas veces, ¿no es cierto?, viviendo como eran antes, robando, transando, no haciendo bien sus cosas, que es la característica, y eso es un estudio sociológico, de los países donde ha prevalecido el catolicismo. España era el poder mayor, gigantesco en Europa, pero España abrazó lo que se llamó la contrarreforma y endureció el sistema católico en su país, y hoy día España es el pariente pobre de Europa.
países con menos producción que ellos, países con menos territorio con ellos, con menos recursos que ellos, surgieron justamente porque abrazaron todo el proceso y la forma sociológica que tiene la reforma de ver, por ejemplo, el trabajo, la propiedad privada, el esfuerzo, el ahorro, todo este tipo de cosas que son enseñanzas que hacen que los países tengan una filosofía de vida distinta. No tratando de sacar la vuelta aquí, que allá, que esto. Entonces, no hay una generalidad, por supuesto, pero hay una tendencia. Hay una tendencia, ¿ya? Dice entonces que los mercaderes se entristecen y lloran. ¿Por qué? Porque ya no van a poder seguir haciendo negocios. Capítulo 18, versículo 12. Mercadera de oro, de plata, de piedras preciosas, de perla, de lino, de fino púrpura, de seda, de escarlata, de madera, olorosa, todo esto que aparece acá y que hoy día diría, ¿quién negocia con esto? Por supuesto que también está haciendo una alusión a todo lo que era el comercio que existía en Roma a lo largo del tiempo. Roma era la capital del mundo en aquel entonces y todo esto, por supuesto que eran productos que todo alrededor del mundo iba y vendía en Roma, ¿ya? Dice después en el versículo 15 y 16, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, en una relación de fornicación, ¿no es cierto?, un negocio, a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, una vez más, lejos, y diciendo, ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y que estaba adornado de oro y de piedras preciosas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves y marineros, todos los que trabajan en el mar, se pararon de lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Bueno, y ahí sigue adelante el resto del pasaje. ¿Qué es lo importante de esto, hermano? Es que efectivamente llegamos aquí al final de este sistema babilónico que ha permanecido a lo largo de todo el tiempo, porque el sistema babilónico nunca desapareció, nunca desapareció. La idolatría babilónica, recuerden ustedes, adquirió distintas formas, continuando exactamente con el mismo tipo de adoración a lo largo de los siglos. La diosa de la fertilidad es la misma diosa de Mesopotamia histórica, ¿no es cierto?, que se fue trasladando y fue adquiriendo otro nombre, pero el mismo culto en las distintas culturas, ¿no es cierto?, sobre todo encontrando su máximo en lo que era la cultura helénica o grecorromana, ¿ya? Lo que hace Constantino cuando asume, ¿no es cierto?, Constantino no elimina, sino que toma todo esto, y estoy hablando en términos muy generales, hay un proceso de por lo menos 30 años, ¿no es cierto?, pero en 30 años Constantino y el primer seguidor de él fue capaz de darle a este sistema características que cambiarían el curso de la religión en el mundo. Entonces, los obispos que aparecen en la Biblia, que eran hombres piadosos, que arriesgaban su vida, ¿no es cierto?, dejaron de ser ya obispos espiritualmente puros, sino que se transformaron en obispos con poderes políticos en la comarca o en el pueblo donde se los colocaba. Entonces el obispo mandaba a ahorcar, el obispo era el juez, el obispo era todo. Y eso es lo que fue haciendo Constantino, le fue dando un carácter. Por eso es que el sistema romano tiene un escalafón jerárquico, que nunca aparece en la Escritura, nunca aparece en la Escritura. Entonces, todo esto fue dando forma a este sistema que va a desaparecer solo en este momento, ¿ya? Y es en este momento cuando el sistema desaparece y posteriormente en la batalla del Armagedón, el falso profeta y el anticristo son inmediatamente tomados y ellos inauguran las instalaciones del lago de fuego, ¿ya? Y van a estar ahí por lo menos solitos 1000 años, ¿ya? Antes de que lleguen todos, ¿no es cierto?, sus acompañantes. Por lo tanto, esto marca el final de la gran tribulación. La batalla de Armagedón marca el final, ¿no es cierto? Pero ya aquí se termina esta séptima copa.
el derramamiento de esta séptima copa, el toque de la séptima trompeta. Está todo esto conjugado y comprimido en esto. Y como alguien en la mañana me preguntaba, si la iglesia no va a pasar esto, ¿por qué tenemos que saber esto? Y la respuesta es, primero que nada, porque la Biblia nos manda a estudiar toda la palabra de Dios. Dios nos manda a estudiar toda su palabra. Y en segundo lugar, porque en segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 11, 12, 13, 14 y 15. Recuerden que segunda de Pedro habla de este día del Señor, que está refiriéndose, ¿no es cierto?, como este juicio, ¿ya? Entonces, dice el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. O sea, si tú y yo sabemos que esto es el próximo periodo histórico que le queda a este planeta, que este planeta no va a mejorar, este planeta va a empeorar, que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor es solamente atisbos de lo que se va a amplificar en aquel entonces, ¿cómo es que no debemos vivir de una manera más piadosa y santa? El mundo no lo sabe, el mundo cree que va hacia algo mejor y tiene esperanza en eso. El cristiano no tiene esperanza. ¿Qué dice? ¿Cuál es nuestra esperanza? Cielo nuevo y tierra nueva. Esto está condenado. ¿Significa eso que tú tienes que dejar de estudiar? No, significa que tú tienes que hacer todo para la gloria de Dios. ¿Y cómo es que hacemos todo para la gloria de Dios? Haciéndolo conforme a su palabra, conforme a su palabra, conforme a sus principios. Aunque eso nos cueste y sea dificultoso, y de seguro lo va a hacer. Un joven que hoy día quiere vivir en santidad tiene todo en contra para vivir en santidad, pero si sabe que estas cosas van a suceder, tiene que vivir de esa manera, porque es un hijo de Dios. Y aunque todo el mundo esté contra él o contra ella, pero si Dios está con él o con ella, ¿quién contra nosotros? Ese es el punto. No esperemos que el mundo aplauda o esté de acuerdo con esto. Esto es locura para el mundo, esto es absolutamente inconcebible. Si no creen que Dios hizo el mundo en 6 días y creó el todo en 6 días, menos van a creer todo esto. Menos, y van a decir muchos, no, esto es simbólico. Estoy hablando a veces muchos cristianos, no, esto es simbólico, esto se refería a esto, pero no es así. No, esto es así como está ahí. No podemos torcer nosotros la Escritura. Este sistema está alcanzando su pic hoy día, ¿no es cierto? Su pic hoy día. Y ya se está yendo el jerarca de México, ¿no es cierto?, hasta volviendo a su lugar. Y cuando tú lees efectivamente qué es lo que hizo, entre otras cosas, apoyar el matrimonio homosexual, en discurso en México, ¿no es cierto?, dijo que Dios amaba a todos, ¿ya? Pegarle la beatificada a un par de ídolos más, ¿no es cierto? Y como nosotros, desgraciadamente, como cultura latinoamericana, estamos maldecidos en ese sentido, ¿por qué no se va en gira a Finlandia? O a otros países. No, viene para acá, donde la idolatría todavía está viva, donde todavía la gente siglo XXI le baila a una estatua, donde la gente besuquea estatuas, donde la gente todavía cree que teniendo una imagen de una estampita en la billetera, y estoy hablando muchas veces de profesionales, eso le va a traer suerte. Aquí está la papa, para que este sistema se mantenga vivo. Vivo. Entonces, lo que estoy diciendo es horroroso para las personas que creen que este sistema está ok, o que no es tan malo, o que se está arreglando. No, está como buena serpiente cambiando de piel, pero va en vías de transformarse en la religión mundial, absorbiendo a todos aquellos ilusos que creen que estamos viviendo tiempos de unidad. No estamos viviendo tiempos de unidad, estamos viviendo tiempos de apostasía. Hoy día lo que cuenta es el remanente de hijos e hijas de Dios,
que en otro tiempo, por ser remanente, les costó la vida, a nosotros nos va a costar probablemente el desprecio de familiares, probablemente la expulsión de ciertos lugares, probablemente el perder negocios, probablemente el no tomar trabajo supuestamente conveniente. Pero si queremos hacer las cosas para la gloria de Dios, tenemos que vivir como hijos de Dios, aun cuando eso nos cueste. Tú puedes estar frente a un negocio, frente a una situación, frente incluso a una relación de pareja, los jóvenes solteros, las jóvenes solteras, las hermanas viudas, la hermana que llegaron acá, ¿no es cierto?, ya separados, y que tienen el deseo en su corazón de rehacer su vida y esto que acá, y yo tengo derecho a rehacer, porque vivimos la época de los derechos, ¿no es cierto? Sí, si Dios quiere, pero en el Señor. En el Señor. Ay, tú decís eso porque tú estás casado, ya te casaste, no sabés lo que es vivir solo. El problema no es conmigo. El problema, no soy yo la persona que el modelo lo está dando Dios. Tú tienes que ser fiel a Dios y no mirar lo demás. Entonces, por eso es que estudiamos Apocalipsis. Fíjense lo que va a vivir esta gente. Hemos recorrido 18 capítulos en los cuales la constante es el desastre, la muerte. No en términos aislados, sino que como una constante gigantesca a escala, nunca antes vista y que nunca tampoco se verá. Por eso incluso el Señor dice que tiene que hasta cortar este tiempo, porque si no, no va a quedar nadie vivo. ¿Y sabes qué? Si tú y yo somos hijos de Dios, no vamos a pasar por eso. Entonces, ¿cuánto más debemos vivir de manera santa y piadosa? ¿Cuesta? Sí cuesta, pero poderoso es el Señor. Y hay un gozo cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Hay un gozo cuando hacemos la voluntad de Dios. Hoy día, en el mundo de las opciones, ¿no es cierto?, hay gente que considera que venir a la iglesia es una opción, entre otras que puede tener para el día domingo, para el día sábado, para el día miércoles, lo que sea, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que esperamos? Que nos empiecen a perseguir para que la opción se transforme en un deseo. Sí, hay que vivir conforme a la voluntad de Dios. Hay que glorificar a Dios en todo lo que hacemos, como estudiante, como trabajador, como dueña de casa, como la actividad que sea, en el área que sea. Pero hacer las cosas conforme a la gloria de Dios. No hay otra forma de ser testimonio en este mundo. No hay otra forma de ser testimonio en este mundo. Entonces, la próxima semana ya vamos a ver el capítulo 19. El capítulo 18 no tenía mucho más que la condenación sobre esta ramera. Lo interesante es que cuando hagamos el resumen de Apocalipsis, vamos a revisar capítulo por capítulo o sección por sección, y la idea no es que ustedes se aprendan el Apocalipsis de memoria. La idea es que tengamos conciencia de qué significa, porque tú le preguntas a muchos cristianos, oye, ¿y qué sabe? No, que es muy enredado. O sea, esa expresión yo no la quiero aquí en la iglesia. Para eso hemos trabajado durante más de un año, para que esa expresión no esté aquí en la iglesia. Puede que no entiendas todo, pero hay una columna vertebral del resumen que vamos a hacer que tú tienes que conocer, y tú tienes que saber, y tienes que saber responder. No justificar, pero ¿cómo? O sea, que esta cosa, pero se va a destruir, y la gente, y los niños, y las guaguas, y las alacunas, y la gente empieza así. Es lo que Dios dice. Yo no soy Dios, yo estoy solamente diciendo lo que dice la Biblia. O sea, pero Dios es tan injusto, ¿cómo se va a llevar a todas esas guaguas? Lo mejor que le puede pasar a las guaguas es que Dios se las lleve, porque se van al cielo, al tiro. Sin conciencia, al tiro Dios se las lleva. Entonces, pero eso no lo entiende el mundo. Tú no esperes que el mundo entienda Apocalipsis, porque el mundo no entiende ni siquiera Juan. Ni siquiera entiende Juan. Pero si tú vives conforme a la voluntad de Dios, entonces la única Biblia que van a poder ver si es verdad o no eres tú. Eres tú. ¿Ya? Entonces, el capítulo 19 de la próxima semana, los eventos que están en el cielo, que están relatados en el capítulo 19, pero no necesariamente ocurren en ese momento. Y, sobre todo, el final ya de la batalla del Armagedón y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Ese pueblo mío a esa altura serían israelitas y creyentes no israelitas. ¿Ya? Entonces, por eso es que usa la palabra pueblo mío, no iglesia. ¿Bien? Que es una palabra clave. Imagínate, la palabra iglesia se usa en el Nuevo Testamento casi 100 veces. En Apocalipsis no se ocupa
Del capítulo 4 para adelante, nunca. Nunca. Y cada vez que hace referencia a gente de Dios convertidos, le habla pueblo mío. O santos. ¿Ya? Pero eso también es importante, como dices tú. Entonces, ese pueblo mío es el pueblo de aquellos que Dios rescatará en aquel entonces. Y que, como todas las cosas, como el día de hoy, va a estar inserto en el sistema, de alguna u otra manera. Piensa tú que no tenemos opciones de estudiar los colegios, todo, o sea, está metida en todas partes, ¿no? Tú quieres hacer caridad, estás metido ahí. Tú quieres hacer esto, estás metido ahí. Todo. Y acá tenemos personas que vivieron y trabajaron en el hogar de Cristo y dan fe, ¿no es cierto?, de que de lo que se recibe es un porcentaje ínfimo el que va a la gente, porque es una empresa. Es una empresa. Entonces, si tú quieres ayudar a los niños, ayuda a los niños en la calle, tú por tu cuenta. Aliméntalo, edúcalo. Ayuda a alguien, quizás dentro de tu misma familia. Hay un niño, hay un joven que quiere estudiar, que no tiene recursos, ayúdalo a él. No estoy diciendo no seas caritativo, no, pero el sistema es podrido por todos lados, por todos lados. Yo me he enterado de cómo trabaja el tema de la Fundación Las Rosas, todo se financia con platas de las cuales, ¿no es cierto?, el abuelo ve una parte muy ínfima y trabajan en base a mucho voluntariado. Tienen el profesional y el resto son puros alumnos en práctica. Si yo supervisé ahí, yo sé todo eso. Entonces tú dices, bueno, ¿y cómo? ¿Le quitan la pensión al viejito? Porque cuando te dejan al abuelo ahí, la persona tiene que firmar, ¿no es cierto?, y darle un poder para que la institución cobre su jubilación, su pensión, su montepío o lo que sea. Entonces, no es caridad por caridad, es un negocio. Es un negocio. Yo fui compañero de logia masónica del que fue por años aquí jefe del Hogar de Cristo, un ingeniero comercial. En ese entonces ganaba como 4 millones de pesos. Y ahora te pregunto, ¿de dónde sale esa plata? No estoy diciendo que un gerente no pueda ganar eso, ¿no? Pero estamos hablando del Hogar de Cristo. ¿Cuál es la imagen que dan? Ese es el punto. ¿Ya? Ese es el punto. Entonces, no estoy diciendo no hagan caridad, no hagan esto, o ay, mucha gente dice, oye, si no se hiciera esto, no habría esto. No, si el Estado no se robara todo lo que se roba, en Chile habría muchos menos pobres. Si no hubiera la sinvergüenzura que hay en todos los estamentos, ¿no es cierto? Imagínate que el administrador de la moneda, el que firma los cheques, el que recibe los sobres cerrados con las ¿cómo se llama esto? Las licitaciones, tenía más de 600 millones de pesos que pagaba el Estado a empresas de él. O sea, vamos a contratar una empresa de aseo, vamos a contratar una empresa de esto, vamos a contratar una empresa de esto, otro, y todas eran empresas de él. Pasa a nombre de la esposa y familiares. ¿Ah? El otro firmó un cheque. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Saldívar firmó un cheque por 400 millones de pesos? No se olviden, por favor, 400 millones de pesos por desmalezar, ¿no es cierto?, una cuestión en Ventana. Entonces yo por 1 millón lo hago. Si no hubiera eso, pero, entonces todos estos sistemas pululan ahí y son parte del sistema. Los otros descargan impuestos y así. Entonces, finalmente el viejito que recibe su pancito con huevo y su tarrita de leche, ¿no es cierto?, el voluntario, ya, eso es la nada. Y el imperio de acá, o cuando en Santiago la Beatriz compró el cajón en el Hogar de Cristo y cremó al papá y entró al cajón, ¿no es cierto? Y después el cajón sale por otro lado, no lo cremaron con el cajón. Y entonces ella fue a buscar su cajón, pues no, pues ya había un cura ahí, y pataco. No, pues si ya entró al crematorio, sí, pero no lo quemaron. Pero entró al crematorio, pero no lo quemaron. Pero entró al crematorio, pero no lo quemaron. Lo que entra por aquí, topón para adentro. Así que ahí tenía tu papá más el abuelo de no sé cuántas familias van ahí adentro del ánfora, ahí está.